Hola amigos, entrenadores de tenis de Sudamérica, soy Jaime Mestre, psicólogo deportivo, y quisiera a través de este video poder compartir con ustedes el trabajo realizado y expuesto en la 14ª conferencia regional para entrenadores de tenis, organizada por la ITF y desarrollada en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia. Quisiera partir un poco invitándolos a reflexionar respecto a una problemática interesante que acontece en esta región del mundo. ¿Por qué jugadores con un buen ranking a nivel mundial de categoría junior no logran reeditar su rendimiento deportivo en etapas profesionales? Un poco el entrenador paraguayo Alfredo de Brix nos planteaba esto con respecto a las damas que juegan tenis y señalaba a algunas jugadoras, su ranking y posteriormente cuál había sido su desempeño en etapas adultas, profesionales. La verdad es que respuestas para esa problemática podemos encontrar diversas. Intentaré en esta presentación un poco señalar cómo o por qué desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la psicología del deporte se presenta esta dificultad y cómo podemos a lo mejor aportar para poder modificar esta realidad que acontece con nuestros jugadores, no solo de tenis, sino que con los deportistas en general. Esta presentación habla de la teoría de la atribución causal y trata de explicar de qué se trata esta y cómo podemos modificar las pautas interpretativas, de pensamiento interpretativo que nuestros jugadores tienen para poder explicar sus resultados deportivos. Empezaré explicando tres elementos generales, los cuales posteriormente voy a unir en un elemento coherente. Posteriormente desarrollaré el concepto de la teoría de la atribución causal para finalmente cerrar explicando un poco cómo es la forma de trabajo y cómo podemos y cómo ustedes también pueden abordar un poco esta temática. La psicología es una ciencia social que se encarga del estudio del comportamiento humano. Para esto, los psicólogos suponemos que existen ciertos procesos psicológicos básicos y complejos que van a ayudar a explicar por qué la gente hace cosas, por qué la gente está triste, por qué la gente llora, por qué la gente es agresiva, por qué a un jugador le cuesta cerrar un partido o en algún momento determinado puede llegar a tener un alto nivel de rendimiento. Suponemos que dentro de nuestro aparato mental existen ciertos procesos psicológicos complejos, como señalaba anteriormente, y la teoría, o por lo menos el modelo cognitivo de la psicología, nos propone que el comportamiento humano se debe a partir de estos elementos que están presentes en nuestra mente y que nos ayudan a organizar y estructurar la realidad en base a la interpretación de las situaciones a las cuales nos vemos expuestos y a determinar ciertos comportamientos que nos van a ayudar a movernos en el mundo. Esto es lo que se conoce como un modelo ABC, donde A serían los estímulos a los cuales nos vemos expuestos, como ustedes pueden ver acá, esta jugadora. B sería el proceso de información que se realiza a nivel cognitivo, por una parte interpretando este estímulo y por otra parte generando una respuesta en el ser humano. Por lo tanto, el comportamiento humano, por lo menos desde el punto de vista de la psicología cognitiva, estaría determinado por estos esquemas mentales internos que nos van a ayudar a poder interpretar y movernos en el mundo. En segundo lugar, quisiera comentarles un poco respecto al trabajo que hacemos los psicólogos. Se suele pensar y reducir que el trabajo psicológico apunta exclusivamente al entrenamiento mental. ¿Qué es el entrenamiento mental? Básicamente es el desarrollo de una serie de estrategias de afrontamiento que realizan los deportistas durante las competiciones y que le ayudan a controlar la respuesta psicológica o la variabilidad de la respuesta psicológica que se presenta producto de las situaciones propias de la competición deportiva.
En el caso del tenis, por ejemplo, cerrar un partido, cerrar un set, estar con la cuenta abajo o fallar un golpe que se estima que es fácil de ejecutar. Ustedes pueden ver en las fotografías el uso de la toalla que hace Rafael Nadal para regular su desconcentración o su ansiedad. Estos saltos que realiza antes de empezar un partido o esos movimientos que realiza cuando está en los cambios de lado, básicamente para controlar la respuesta de activación dentro de un partido de tenis. La verdad es que el trabajo del psicólogo del deporte apunta mucho más allá del simple hecho de entrenar en estrategias de afrontamiento a nuestros jugadores. Para esto, y en mi trabajo, yo utilizo el modelo de desarrollo psicológico para el alto rendimiento propuesto por Pep Marí, psicólogo y jefe del Departamento de Psicología del Deporte del Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat en España, y que nos plantea que existen 4 niveles de desarrollo psicológico para ayudar al deportista o para que el deportista se desarrolle hacia el alto rendimiento. El primero de ellos se llama poder aprender y básicamente nos habla del funcionamiento individual del deportista en términos del uso de sus tiempos, de su horario, de su estructura de funcionamiento general y el aporte que realiza su entorno inmediato al desarrollo deportivo de este, ya sea su familia, su pareja o sus amigos. Lo importante es que si el entorno no puede sumar, que por lo menos no reste en este proceso. Cuando esto está funcionando de forma adecuada, podríamos pasar a un segundo nivel, el querer aprender, que se relaciona directamente con los aspectos motivacionales del deportista. Por un lado, nos preguntamos si es que el deportista tiene objetivos claros y definidos, y por otra parte, nos preguntamos si es que él está dispuesto a dar todo lo que hay que dar, a hacer todos los esfuerzos para poder alcanzar esas metas. La verdad es que cuando analizamos el tenis junior, nos encontramos que hay muchos jugadores que dicen tener las metas claras, pero que lamentablemente no realiza los esfuerzos mínimos necesarios para poder alcanzar esa meta. Lo importante acá es que el deportista pueda hacer más de lo que debe hacer, es decir, que apure su proceso deportivo. Esa es una característica importante en un jugador que tiene altas probabilidades de llegar al alto rendimiento. En tercer lugar, nos ubicamos dentro del saber aprender. Y esto tiene que ver con la temática de la presentación, la atribución causal. Los seres humanos muchas veces aprendemos de nuestros errores. La diferencia está en que existen personas y existen deportistas que son capaces de identificar los errores y con el paso del tiempo poder implementar nuevas estrategias de solución a esto. En cambio, hay otras personas y otros deportistas que cometen el mismo error una serie de veces consecutivas y no logran nunca identificar qué está sucediendo y qué está pasando. Esto quiere decir entonces que no aprenden. Yo generalmente uso una analogía que corresponde a la cocción de un huevo en una olla, con agua hirviendo. Cuando este está listo, todo el mundo se acerca, apaga el fuego y vamos a pensar que si es la primera vez, vamos a introducir nuestra mano en el agua caliente para poder sacar el huevo y comerlo. Lo lógico es que todos nosotros nos quememos. Pero aquí viene una diferencia importante y significativa, que en un segundo momento va a haber un grupo de personas que va a tratar de buscar una opción alternativa, que probablemente fracase en esta segunda opción. Por ejemplo, colocarse un guante de lana e introducir la mano al agua. Nuevamente se va a quemar. Pero ya existe una diferencia fundamental. ¿Por qué? Porque estas personas están buscando una alternativa de solución a ese problema. Y probablemente en el cuarto intento logren hacerlo de forma eficiente. Por el contrario, hay otras personas que van a continuar equivocándose y van a continuar colocando la mano, introduciendo la mano en el agua caliente y quemándose todas las veces. Y en el cuarto nivel encontramos el saber rendir, que tiene que ver básicamente con cómo logro yo replicar mi capacidad de entrenamiento o el nivel de rendimiento que yo logro en un entrenamiento en una competición deportiva. Y en este nivel, las estrategias de afrontamiento son una herramienta importante y significativa para ayudar al deportista a rendir bajo presión. Por lo tanto,
Yo pienso que existe dos momentos críticos de la carrera deportiva en un tenista junior para poder ascender al tema de la carrera profesional. Por un lado, el querer aprender. Esto quiere decir que no todos los jugadores están dispuestos a hacer lo que hay que hacer y a sacrificar lo que hay que sacrificar para alcanzar sus metas. Y en segundo lugar, no todos los deportistas logran aprender o aprenden muy tardíamente. Es decir, todos su estructura psicológica, todos estos esquemas mentales que les comentaba yo anteriormente, no logran ayudarle a interpretar la realidad de una forma eficiente para poder identificar en qué se equivocan, por lo tanto, siguen y continúan equivocándose. Quisiera entonces invitarlo a que podamos desarrollar el tema de la atribución causal. Básicamente, la atribución causal es un proceso cognitivo a través del cual buscamos una causa a un evento o conducta observada. Es decir, las personas estamos constantemente buscando explicaciones a los eventos y sucesos que nos ocurren. ¿Por qué suceden las cosas? ¿Por qué gano? ¿Por qué pierdo? ¿Por qué pierdo de forma reiterada? Y generalmente las atribuciones o explicaciones que damos a los resultados de nuestras acciones son frecuentemente similares. Eso nos lleva a pensar que existe un patrón atribucional en los jugadores de tenis y en cada una de las personas que constantemente estamos buscando explicaciones a los eventos de nuestra vida. ¿Cómo funciona esto? Primero, el deportista realiza una acción. Posteriormente a esta acción, mentalmente lo que hace es evaluar esta acción como positiva o negativa. En tercer lugar, nos preguntamos cuáles son las causas que nos llevaron a que esta acción sea positiva o negativa. Y a partir del establecimiento de estas causas, desarrollamos una respuesta emocional y construimos expectativas futuras. Y es en base a esta atribución, a esta respuesta emocional y a estas expectativas futuras, cómo nos vamos a comportar en un futuro inmediato. Es decir, aquel jugador que cree que está tocado por la mala suerte va a desarrollar una sensación de desesperanza, sus expectativas futuras de resultados van a ser negativas y por lo tanto su desempeño en entrenamiento, su comportamiento en entrenamiento y en futuras competiciones va a ser deficiente, va a mostrar una falta de compromiso o un desgano general para poder enfrentar el reto de competir. Las atribuciones causales se organizan en base a 3 dimensiones y cada una de estas dimensiones a 2 polos. Es decir, tenemos la dimensión de causalidad, la dimensión de estabilidad y la dimensión de controlabilidad. La causalidad puede ser interna o externa. Esto quiere decir que un resultado positivo o negativo va a estar dada por un evento propio de mi persona, por ejemplo, la desconcentración o la falta de una cualidad física, o va a estar determinado por un factor externo, como un mal arbitraje, una mala superficie, que el jugador rival era de muy buen nivel. Respecto a la dimensión de estabilidad, vamos a pensar que esta condición que anteriormente señalábamos como interna o externa es estable o inestable en el tiempo, quiere decir que siempre está presente. En tercer lugar, respecto a la controlabilidad, vamos a pensar respecto a que estos factores o causas son controlables por la persona o son incontrolables. Por lo tanto, cada vez que ustedes conversan con un jugador respecto a un partido y le piden que por favor lo analice o les comente algo, ellos van a estar haciendo alusión a causas internas o externas, estable o inestable, controlables o incontrolables. Y se van a ir mezclando según la interpretación que cada una de las personas tenga respecto a el origen de su rendimiento deportivo.